están? Otra vez estamos aquí en este espacio llamado Escalofrío, en donde platicamos de todos estos temas que nos causan algún interés y que muchas veces no tienen ninguna explicación. ¿Cómo estás, mi querido Adrián? Bien, mi querido Uriel. ¿Sí? ¿Chambeando? ¿Qué tal el trabajo? Hasta la harto. Quiero decir algo, Mucho. ¿sí? Quiero decir para toda la gente de otros países, nunca hemos hecho esto, pero ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Puedes mostrar lo que estás comiendo, por favor? Para toda la gente de otros países, ese es un famoso tamal mexicano. Es lo que está comiendo mi querido Adrián. Un tamal. Es muy común aquí en México. Un tamal verde. Ajá, un tamal. Bueno, Se dice de verde porque por dentro tiene salsa de color verde. Ajá, pero el tamal pues es... Sí, el color del tamal no es verde. De hecho, a eso se le dice tamal rojo. Así que es el que trae adentro mole. Mole, ajá, y trae pollito adentro. Entonces se llaman, son los famosos tamales. No, pero ese es pollo. Ese es pollo, pero fíjate que también es con carne de puerco. Nunca he visto eso con carne de res. No, fíjate que sí es cierto. Y es una gran cantidad y una variedad impresionante de tamales. Hay de verde, de rojo, de rajas, que son chile, de queso, de frijol, de dulce, de muchísimos sabores. Y son los famosos tamales mexicanos. ¿Cómo estás, Humberto? Bien, aquí ilustrándonos. Estaba viendo nuevamente este libro que alguna vez nos recomendaron. Sí, y además ya lo hemos recomendado, Supernaturalia. De Supernaturalia. ¿De quién es? De Norma Muñoz Ledo. No, este es de... Bueno, sí, es pero un libro que recomendamos. Es un libro que recomendamos muy bien para los que les gusta leer este tipo de cosas sobrenaturales. Habla mucho de tipos de entidades. De entidades, ¿sí? Exactamente. Sí, Sí, porque trae trae la todo, naturaleza, ¿no? exactamente. Sí. Desde lo más básico a cosas muy complejas y están bastante bien tratadas las historias. Pero está muy recomendable, ¿eh? Está bastante recomendable para la gente que quiera leerlo, y además trae muchísimas historias y leyendas de muy todo. buenas, realmente está muy bueno el libro. A lo largo y ancho de la República Mexicana. La verdad es que es un compendio. Es un compendio muy bien hecho de leyendas y de muchas. Y hay varias, Por ejemplo, esta versión no tiene muchas ilustraciones. No es pura letra. Pero he visto otras ediciones que traen ilustraciones muy padres sobre cómo describe ella que pueden ser estos seres. Así es. El día de hoy tenemos un tema que ya habíamos hecho en alguna ocasión, pero hoy queremos volverlo a hacer en video porque lo tenemos nada más en audio. Hemos estado haciendo este tipo de temas, rehaciéndolos más bien en audio. Y ahora en video, que los teníamos en audio y ahora en video. Si ya las películas hacen sus reboots, en los cómics también, nosotros ¿por qué no? Exactamente. ¿Reboot? Chido, bueno. Vamos a hablar el día de hoy de duendes. Es un tema bastante extenso, muchísimo, muy extenso. Ajá. Sobre todo por es uno de los seres, como muchos otros, que tienen cada uno en un país prácticamente. Y diferentes características, diferentes comportamientos. Así es. Pero creo que en México es en el lugar donde hay más variedad. Fíjate que sí, podría ser. Sí, porque por ejemplo en Europa está el duende francés o el duende irlandés, nada más. Pero en México, mugrosos pitufos. Los mugrosos pitufos, pitufando toda la vida. Pero fíjate que aquí en México, también en cada región, existe un tipo de duende diferente. Están los chaneques, los aluches, duende maya. No me acuerdo si se le dice tapadito o el sombrero. Ajá. Muy parecido al irlandés ese sombrero. No tanto. No, porque ese del sombrero, es la verdad no me acuerdo si se llama así. Te encuentras sombreros al lado del camino. Entonces, se dice que si los levantas, está ahí abajo el duende. Fíjate que encontré, sí es lo que dicen. ¿Sí? Pero fíjate que yo encontré en varios puntos del internet, no sé qué nos va a decir Humberto con el libro de Supernaturalia, pero
encontré la versión romana. ¿De qué? De los duendes, de cómo nacen los duendes. Se supone que en el Imperio Romano se creía que eran entidades pequeñitas que estaban en una casa cuidándola. Ajá. De ahí viene que se cree que los duendes están muchas veces en tu casa cuidando la casa o cuidando a la gente que vive dentro de la casa. Que pagan renta a los güeyes, Sí, ¿no? porque eran entidades que habían creado los dioses para cuidar una casa en particular y que eran personas pequeñitas. Pues ahí te va. A ver, échale. Vamos a ver qué dice Supernatural. Hay dos grandes explicaciones. La primera, defendida de a capa y espada por expertos de la talla de José Luis Borges, Así es. lo relaciona con el cristianismo y afirma que son una especie de ángeles caídos. Ajá. Esa es una. La segunda te dice que estos son los seguidores que, algo así, para no estar leyendo, no vamos a estar leyendo esto, finalmente No es el fin de del lectura. Explica que es algo así como si fuera Eva. Los hijos de Eva. Los hijos de Eva, pero que dice que una vez una señora pues, tenía un montón de hijos, ¿no? Y que Dios la llamó y le dijo, tráeme a tus hijos para bendecirlos. Y eran tantos que si uno se les olvidaron. Se avergonzó, ¿no? Y le dio pena tener tantos, entonces a unos no les dijo y se fue con un bonche de hijos y a otros no los dejó. Entonces a los hijos que llevó los bendijo Dios, pero los que no estaban, pues obviamente no los bendijo. Entonces se quedaron olvidados en el monte y poco a poco se fueron deformando hasta convertirse en lo que son ahora los duendes. Por estar lejos de la gracia de Dios. Por estar lejos de la gracia de Dios. Siempre pasa eso, ¿no? ¿No se han dado cuenta que en algunas entidades siempre pasa eso? Fíjate que digo, he venido medio preparando, y digo medio, la verdad es que no me he dado tiempo, preparando para un programa de ángeles Sí, y claro. demonios. Y algo bien interesante que habla es el que estás cerca o el que estás lejos de Dios, cuando son ángeles o demonios, tiene que ver en una lejanía física real. Es porque de verdad sí están más lejos de él y no son capaces de sentir o de percibir todo ese bienestar una vez que ves a Dios. Claro. Y según esto, por eso se dice que un ángel es incapaz de traicionar a Dios una vez que ya ha estado en su gracia y que ya lo ha visto. Claro. Por todo eso de lo que lo llena, ¿no? Digamos. Entonces, todos esos seres no es en realidad que sean deformes como tal, sino que es como que la corrupción o la deformación de su sentir, de sus sentimientos, déjame decirlo así para no extenderme tanto. Y por eso es lo que los deforma. Sí, por sí. eso son así, ¿no? Todo ese tipo de entidades. Sí, exactamente. Todo ese tipo de entidades que son duendes. Por ejemplo, aquí en México los chaneques, que se conocen como los chaneques, yo lo que he encontrado, porque he encontrado hasta diversos, fíjate, del mismo chaneque los describen de diferente forma. Por ejemplo, yo el que encontré es que es una persona como tal, nada más que pequeñita, ¿no? Ese es el chaneque aquí en México. Y en varias regiones, sobre todo de provincia, es donde se dice que se han visto más ese tipo de duendes que son chaneques, ¿no? Y el aluche que es el duende maya, ¿no? De los chaneques dice que existe el chaneco. El chaneco. Que es algo así como el señor o el rey de los chanecos. Pero entonces sí es como una sociedad. Pues según esto sí. ¿Quién sabe? Mira, por ahí no recuerdo dónde lo escuché, lo leí o qué pasó. Sí llegué a escuchar llegué a percibir una versión donde dice que en algún momento los humanos y los duendes convivíamos. Que sí son realmente seres más pequeños. No quiero hacer la comparación, pero algo así como las personas pequeñas aquí, no los enanos. Los enanos que realmente es por
una malformación que tienen esa estatura, pero sin embargo que antes nosotros convivíamos con otras razas diferentes, donde en esas razas sí era normal esa estatura, ¿no? Pero que en algún momento algún evento cósmico nos dividió, como si fueran en dimensiones. ¿Sí? Y entonces a nosotros nos separaron de ese tipo de criaturas. Bueno, más bien, unas criaturas se quedaron atrapadas de un lado y otras criaturas se quedaron atrapadas del otro. Pero en el lado donde nosotros nos quedamos atrapados, no tenemos tanto conocimiento de cómo pasar hacia el otro lado. Sin embargo, los que quedaron de aquel lado, sí tienen conocimiento de cómo pasar a este lado y regresar. Y que pueden ser habitantes de ese lugar, los famosos duendes, ¿no? Que en algún momento también estuvieron conviviendo con la humanidad. Es eso tal vez contar. Así es. No sé cuál sea. Inclusive hay una parte donde dicen que en el momento en que cruzan de su universo, déjenme decirlo así, o de su realidad, hacia la nuestra, generan o sea, se queda un olor como tipo azufre, como el olor que deja un meteorito al entrar a la atmósfera. Fíjate. Y ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Como parte del folclore y muchas cosas que se dice, el olor a azufre es un olor a podrido, ¿no? Es como más característico, como a huevo podrido, ese es el olor del azufre, ¿no? Y es algo bien característico y que está como muy metido en el folclore de apariciones de demonios. Sí. De entidades malignas. Desde el mismísimo Belcebú, hasta muchos demonios dicen que deja ese olor a azufre. Entonces, fíjate que eso me lleva a un tema interesante. Una de dos. O los duendes son entidades oscuras, malas, o es una falacia, es una farsa el decir que únicamente las entidades oscuras dejan ese olor. No, fíjate que eso me recuerda un poquito, perdón que me salga un poco del tema, pero eso me recuerda mucho, por ejemplo, el ajo. ¿Tú sabes por qué el ajo se ocupa para las entidades, para espantar entidades malignas? Porque te apesta los chakras. Así, ¿tiene algo que ver? O los vampiros, todo eso. Porque resulta que anteriormente los alquimistas ocupaban arsénico para ahuyentar a las fuerzas malignas. Resulta de que el ajo, al momento de machacarlo, sí, tiene un olor muy similar al arsénico que se ocupaba en ese tiempo. Un olor similar al arsénico, sí, no arsénico. No arsénico. Un olor muy similar. Entonces lo que hacían los alquimistas, ¿sí?, era machacar el ajo, que era más fácil de conseguir, para que se quedara oliendo a ese como arsénico. Esa es la explicación del por qué se ocupa el ajo, fíjate. O sea, no tiene nada que ver que el ajo tuviera cierta alguna propiedad, sino que huele muy similar al arsénico. Es por eso que se ocupa. Vale. Y también sabías que hay un mecanismo para orientar también a los duendes más natural todavía. ¿Cuál? Reventarse un gas. ¿A poco? Y sonoramente y entre más sonoro, más avientas a la entidad. ¿A poco sí? ¿Y tú aquí tienes muchos o por qué? Aquí no vive ni uno, que no da kilómetros. Ya los ha ahuyentado. Todos, todos. Y la Ciudad de México, libre de duendes. Nada. No se preocupen, pueden mandar sus donaciones, depósitos a... Aquí merengues. Fíjate que sí es cierto. Digo, ese es uno de los decides o mecanismos para ser honesto, para ayudar a los duendes. Igual como es el folclore, ¿no? Dice así como tú dices, hay que echarse un gas para aventar a los duendes. Pedorrear. Así como dicen que
que a los fantasmas y todo eso los ahuyentas diciendo groserías, de malas palabras, ¿no? No, pues entonces ahora entiendo por qué no tienes duendes cerca ni fantasmas cerca. Hombre, Fíjate, ese no. No más del cuento es que si lo contratan para limpiar casas va a estar cañón, Bueno, depende de limpiar. Ahuyento duendes, fantasmas, espíritus chocarreros. Caco, demonios. Ajá, fierro viejo que vende. Fierro viejo que vende. O sea, pero fíjate que está curioso, como lo mencionábamos en el programa pasado, ¿no? Está curioso. O sea, ¿de dónde sacan esa situación del folclore de la gente, no? Mira, yo creo que son inventos muchas veces encaminados o generados de manera fortuita por algún evento azaroso, ¿no? Oyeron un ruido y del susto se les salió un pedo y escucharon cómo algo salió corriendo, ¿no? Es que fíjate que a lo mejor no... Pedorreándose, se oye, era un ruido. Del susto, pedorreándose se va. Ahorita, o sea, a lo mejor no es ni tan complejo como lo que está diciendo el Adrián. Sí. Fíjate que estaba recordando el programa de Carl Sagan, un científico muy importante que ya falleció. Ese sí Dios lo tenga en su santa gloria. Ese sí de veras. Ese sí de veras. Bueno, Carl Sagan ¿cómo se llamaba Cosmos. La serie que sacó el de Cosmos, precisamente habla de cómo la gente interpreta lo que no conoce. Entonces empieza a hablar de las primeras observaciones que le hacen al planeta Marte. Entonces en el planeta Marte, no es cierto, habla del planeta Venus. Sí. Habla de Venus. Entonces dice, cuando empiezan a ver a Venus, no ven nada. Ven vapores nada más. No vieron otra cosa. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la observación? Se ven muchos vapores en Venus. ¿Cuál es la conclusión a la que empezaron a salir? Se ven vapores, ¿por qué? Pues porque hay pantanos. Y en los pantanos hay animales. Y los animales todos son bien salvajes. Y de ahí empieza a salir los mundos como el famoso Conan el Bárbaro. Entonces él dice que realmente cuando nosotros dejamos volar nuestra imaginación, creamos cosas que es imposible, ¿no? Dice, ahora ya se sabe que Venus está lleno de gases, pero sí son venenosos, y que es casi ácido sulfúrico el líquido que hay ahí, ¿no? O sea, absolutamente no podría haber vida existiendo en esa parte. Claro. Pero sin embargo dices, ¿cuál fue la observación? Hay muchas nubes. ¿Resultado? Pantanos, árboles, monstruos y Conan el Bárbaro corriendo para salvar su vida. O sea, dices, no manches, ¿de dónde sacaron tanta fumada? Por eso precisamente dice, hay que seguir el método científico. Si tú no viste a Conan el Bárbaro corriendo, ni los pantanos, ni los bosques, ni las serpientes submarinas, no puedes decir que eso hay ahí. Entonces, como tú bien dices, ¿qué pasó? Oí un ruido, se me salió un pedo del susto. Dije, era un duende y lo espanté con mi pedo. De ahí sale de que echándote un pedo, te espantan los duendes. Sí, o sea, te digo, algo tan simple. Tiene tu fundamento científico. Sí, basado en la observación. ¿Es gas? Es un gas venenoso, güey. Ándale, como el gas pimienta, ¿no? Sí. A ver, ahí está, güey, tiene fundamento científico. Es un fundamento científico. Sí, es que ese puede ser etanol. Y ese puede ser un combustible sustituto de los fósiles. Ese de acá de que hasta el ojito te llora. Cuando le das el golpe. Pobres duendes. Por eso corren. Sí. No, y de los duendes de este lado, por ejemplo, los aluches. Yo he oído, ¿qué sabes de los aluches? Yo he oído que en el folclore maya, porque está más pegado a la Riviera Maya. Así es. Que es parte de lo que es Yucatán, Guatemala y un poquito de Venezuela, si no recuerdo. No, Belice. Sí, Belice, ¿no? Y en esa parte, donde están las zonas arqueológicas mayas, se habla mucho de estos aluches y que muchos incluso los pueden controlar.
como para proteger sembradíos, algo por el estilo, e incluso hay otras historias que incluso varias vienen aquí en este libro, donde incluso son un poquito caprichosos, ¿no? Ahora se me quedó muy grabada una historia de un puente que ellos no dejan construir. Ah, sí, hasta que les hacen su casa. Ajá, exactamente, hay una, y lo voy a contar así de manera muy rápida. Eso viene en el libro. Vean el libro, está muy padre, pero a grandes rasgos están construyendo un puente sobre un río, un puente vehicular, y cuando lo están construyendo todo eso se les cae, esto se les cae varias veces, hasta que una vez decide el arquitecto, oyendo rumores y hablando con uno de los albañiles, el albañil le dice: ¿sabes qué? Es que lo están tirando los aluches porque usted no les pidió permiso para construir el puente, pero si quiere yo hablo con ellos para ver qué es lo que quieren para que el puente se quede. Y según accede, después de mucho, la historia realmente es muy larga, se la estoy contando muy rápido, pero ya cuando accede el arquitecto dice: bueno, habla con ellos a ver qué quieren. Lo que quieren los aluches es que les construyan una casa. Entonces hacen como un pequeño templo a un lado del puente, de donde estará el puente, y ese va a ser el hogar de los aluches. Y después de que construyeron eso, ya construyeron el puente y el puente nunca se cayó. Ajá, sí, que porque era exactamente, porque ya los aluches no lo tiraban porque ya habían permitido la construcción de ese puente. Sí, es que no tanto que los controles, sino hasta donde tengo entendido llegas a arreglos con ellos. Ah, exactamente. Ajá, llegas a un arreglo. De hecho, inclusive los aluches, si no me equivoco, es el único duende que puede ser creado. Ajá, sí. Existe un ritual donde se utiliza órganos o partes de animales de distinta manera, y lo que hacen es en barro el chamán lo que hace es irlo moldeando y en ciertos momentos utiliza no sé, por decir algo, la verdad es que no me acuerdo, utiliza no sé, las patas de la lagartija, ¿no? La sangre de un jaguar, así, varias partes muy características de cada animal. Por ejemplo, el jaguar, pues, para hacerlo valiente, fiero, ¿no? Bien cabrón, para que a lo que se le ponga enfrente le den la torre. Por ejemplo, la lagartija, creo, no estoy seguro, para que no se escuche, que sea sigiloso. Que sea sigiloso, ¿no? Muchos, varios detalles por el estilo y características muy específicas de ciertos animales. Y lo que hacen es crearlo, pero para una familia. Entonces el patriarca de la familia es el que tiene control sobre él. Y lo que debe de hacer es estar toda la familia reunida ya cuando nace, digamos, para que los reconozca y no los ataque. No, y hasta donde tengo entendido tienen un poder en particular, ¿no? Controlar cierta situación, el aluche. Pueden alterar la realidad. Sí, exactamente. Como que tienen un poder en particular cada aluche, ¿no? Para poder realizar el trabajo que se les va a encomendar. Inclusive lo que sucede es, y es algo que es bien complicado, es traspasar el control. Ajá, sí. Pero eso debe de ser cuando el dueño, digamos, o el patrón del aluche se está moviendo. De lo contrario, si se mueve sin pasar el control del aluche, se queda, pues sí, a la deriva, o sea, solo, ya por su cuenta totalmente. Pobres aluches, ¿no? Viven esclavizados toda la vida. Pues sí, pues entre comillas, porque es la vida que tenga el creador, el dueño. Claro. ¿No? Y obviamente pues debe de durar menos que para ellos. Desconozco cómo pase el tiempo para estas entidades. Sí, como que muy relativo todo eso, ¿no? Fíjate que yo encontré, por ejemplo, también interesante que hay varios tipos de duendes, muchos, ¿no? Diferentes, montones, ¿no? Pero unos son estos famosos enanos. Esos enanos que, para hacer referencia, salen, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Sale un enano, ¿cómo se llama? Tú debes de acordarte. Gimli. Gimli, exactamente. ¿Los hobbits? No, los hobbits no. No, los hobbits no, son como chaneques, ¿no? ¿Qué son? No. Pues podría ser. ¿No? Algo muy similar.
Y estos enanos resulta que los creó Odín, o los creaba Odín, con las partes de los gigantes, ya derrotados y derrumbados, creaba muchos enanos para que ayudaran en la guerra. Fíjate. No, pero están bien machines. Sí, porque son los clásicos chaparritos barbones, que son bien acá, bien aguerridos, ¿no? Y bien valentones, ¿no? Bien valentones. Sí. También, yo creo que una de las historias más famosas que tenemos son los de los duendes irlandeses, ¿no? Sí. Se llaman leprechauns. ¿No? No sé cómo se pronuncia. Que son los famosos estos duendes irlandeses de sombrerito. Es donde sale la leyenda, ¿no? De la olla de oro. Sí. Ajá. No, y de hecho, exactamente, que ellos tienen un tesoro escondido, ¿no? Y estos duendes, inclusive hay una película, no la vean, así se llama El Duende. No la veían, por sí, está horrible, tal más del lado, como dice Humberto, que nada, no la vean. Pero porque es el duende maldito, creo que se llama la película, ¿no? En español es la opción. Duende maldito. En inglés se llama Leprechaun. Leprechaun, pura payasada. Pero hay una historia también que viene ahí en el de Supernaturalia, de un chavo se me llamó mucho la atención porque es una historia parecería muy reciente. Porque es de un chavo que está trabajando en una tienda de autoservicio, y que trabaja por las noches. Ya sé. Sí, y se le aparece un duende, cada noche se le aparece. Entonces, él renuncia por la situación, y de repente en esa tienda de autoservicio empiezan a pasar un chorro de cosas. Les tiraban las cosas, se perdían, al otro día que llegaban todo estaba tirado. Entonces el gerente localiza al chavo que había trabajado, porque le menciona que se le apareció, se lo corre porque decía que se le aparecía el duende, ¿no? Entonces lo localiza y le pregunta que cómo eran las cosas, que por qué no aguanta la situación de la tienda de autoservicio, que todas las mañanas se encuentra un desastre y ya no aguanta, y que los empleados se han estado yendo, que no quieren trabajar ahí. Entonces él le dice que pues únicamente se le aparecía, y lo invita a que pasen una noche en la tienda de autoservicio. Entonces les aparece el duende y les dice que él está ahí porque construyeron esa tienda de autoservicio encima de donde estaba su tesoro. Es la historia del duende de Coajimalpa. Exactamente. El mercado de Coajimalpa. Entonces les dice que pueden hacer, pues que saquen el tesoro, que lo lleven a otro lado. Y efectivamente rascan a donde el duende les dice y sacan un cofre de oro, prácticamente. Y el chavo le ayuda a llevarlo a otro lugar. Entonces, esa historia en particular me llamó mucho la atención, porque tal parecería que es una historia muy contemporánea en la ciudad, no en un pueblo o no es en provincia, ¿no? Esa historia, que sí es cierto, es el duende de Coajimalpa. Sí, es el duende del mercado de Coajimalpa. Esa me llamó mucho la atención y viene en ese libro. Sí. Por eso me acordé, dije, ¿cuál era? Dije, sí, esa es la historia de... Pero sí, incluso creo que no todos podían ver al duende. No todos. Incluso el mismo dueño, no le creía al chavo. No, y que le dijo, es que el duende está diciendo esto, si no lo va a dejar de hacer. Y ya llegó a tal grado que ya era insoportable la situación, cuando el dueño dijo, bueno, ahora le háganlo ya, para ver si es cierto que dice la verdad. Y a partir de ahí... El chavo fue el que se llevó el tesoro, pero fue para enterrarlo en otro lado, para ayudar al duende a cambiarlo de lugar. Así es. Y ya cuando lo hicieron, efectivamente dejaron de pasar todas esas cosas en el mercado de Coajimalpa. Ajá. Y es que también se habla mucho de, bueno, por ejemplo, ese es un duende guardián, porque él estaba resguardando el tesoro. Sí. No estaba ni haciendo daño a nadie, fuera de las afectaciones que hizo en el local, pero pues no fueron directamente a la persona, ¿no? Sí, y además también mucha gran variedad. En algunas culturas eran los espíritus del bosque, que resguardaban cierta parte del bosque, que eran estos duendes. Entonces fíjate que hay una particularidad que se menciona mucho no sé qué tanto, de los duendes, donde dicen
que de acuerdo a las características pues sí, morfológicas de las caras, tiene que ver si son buenos o son malos. Dicen que cuando son de cara así súper arrugada, como viejitos, feos, así, es cuando son buenos. Es cuando son buenos. Sí. Cuando tienen una cara así súper lisita y como si fuera un jovencito, digamos, esos son los que son bien hijos de la tiznada. Así es. Esos son los que son malos. Fíjate que yo sí tuve varias experiencias bien extrañas en casa. Sí, en tu casa de tu mamá, sí nos platicaste. Y la neta es, digo, yo sí, nunca los vi, la verdad, pero sí soy un fiel creyente de que sí hay o había ahí duendes, porque sí unas situaciones bien extrañas. Digo, inclusive hasta lo platicamos en aquel programa, a Humberto le tocó verlo. Una gatita que yo tenía. Sí, con el gato, con la pieza. Pero estaba cañón porque digamos que estaba la sala y había un pasillo que comunicaba hacia las recámaras. La gata salía corriendo de la última recámara y se subía así por todos los sillones y de repente así brincaba así sobre algo como para atrapar algo. Entonces veía que caía y empezaba a voltearse todas, como buscando. Como que aquí estaba, ¿no? Ajá, como diciendo, puta, aquí ya lo había agarrado, ¿a dónde se fue? Y empezaba a voltear otra vez, y de repente volteaba y ¡pum! Y salía chinga la gata. Sola, absolutamente sola, ¿eh? Y digo, yo no tenía ni hermanos más pequeños, ni tenía otras mascotas. O sea... Raro. Bien raro. Sí, a ti te tocó ver cómo correteaba la gata. Sí, a mí me tocó ver a la gata. Estábamos así, y Pero no era que hacer. Sí, como correteaba a la gata. Esa la correteaba. Eso sí. Pero de la otra, sí, la mesa realmente está como 1,5 metros de distancia del sillón. Entonces tú podías ver al gato corriendo abajo perfectamente, ¿no? Es como ver aquí abajo de las patas de la silla, del pie. Los ves perfectamente. Entonces pues, veías al gato así corriendo entre medio de las patas de las sillas como si estuviera correteando algo, pero realmente yo no veía nada. Y esa gata, por ejemplo, era muy buena cazadora. De hecho, mi mamá siempre ha sido anti-mascotas, toda la vida. Esa gata fue un regalo de una novia de mi hermano. Y no es cierto, mi hermano se le iba a regalar a esta chava, pero ella tenía muchos gatos y ella no la quiso. Entonces se quedó con nosotros. Mi mamá no la quería. Ahora es la señora de los gatos. No es la señora de los gatos. Y la casa de mamá está muy cerca del mercado. Entonces, pues, por la cercanía, pues, de repente se metían ratoncitos. Y se metieron en un par, creo. Y la gata se pasó ahí varios días, día y noche, vigilando a un lado del refrigerador hasta que lo agarró. Y el gato se lo llevó a la cama de mi mamá. Y ahí tenía el gato, yo me acuerdo perfectamente que llegué ese día de la escuela y vi a la gata pues jugueteando, ¿no? Así arañando algo. Y vi algo así medio gris y dije, pinche gato, las medias de mi mamá. Que si de por sí no la quiere, ¿qué puta ahorita la va a sacrificar? La va a abrir el canal, güey. Y no llegué y vi el ratón. Y dije, ay, pinche gato, ya lo agarré. Pues lo agarré al ratón y lo aventé a la calle. Fue la gata por el ratón y se lo trajo otra vez. Hasta que ya lo tiré a la basura. Claro. Y al final se ganó su lugar. Fíjate que eso es porque te ofrecen un tributo en gratitud. Así es. ¿No? Cuando matan algo, un ratoncito, un pájaro o algo así, te lo llevan, es un tributo que te están haciendo en gratitud porque tú quieres. Que lo hagan en efectivo. Hola, chambear, ¿quieren gratitud? Órale. La chambear, caramba. Fíjate que hay otros duendes en Inglaterra que se llaman los pixies. Ajá. Esos duendes, dice la gente, que son las almas de los niños que no están bautizados. Y que de alguna manera regresan a nuestro plano dimensional de esa manera, como pixies. Y son muy juguetones y muy traviesos, pero sí sus travesuras son manchadas. O sea, fíjate, una de sus travesuras más favoritas
es robarse los caballos de los granjeros. Ay, no manches. Pero para ellos es una travesura. Había uno que le hacía trencitas al caballo. Sí, también. Son ellos. Son los pixies se llaman. Entonces imagínate aquí, son los pixies. Era un grupo también, ¿no? Sí, no, lo que te iba a decir que no era un grupo de musical. De rock. Rock alternativo. Rock alternativo. Los pixies. Los pixies. Y luego fíjate que me llamó la atención otra situación de los goblins. Hay unos que se llaman goblins, que son los duendes malignos, podríamos llamarlo de esa manera. Fueron corruptos y se hicieron malos. De hecho, por eso, ahora sí que disculpen la referencia que voy a dar, por eso el duende verde del hombre araña se llama Green Goblin, por la referencia a los goblins, que son los duendes malos. Fíjate. Y esos duendes son corruptos y sí se roban cosas y hacen daño a la gente. Otra vez es muy bastante gruesas. Bueno, más bien su esencia se corrompió. Sí. Eso está medio acá. ¿Has visto duendes? No, afortunadamente no le quiero ver. ¿Tú has visto duendes? No, te estoy viendo. No, pero aparte, o sea, duendes. No. No. Cuenta que estoy viendo ahí en la esquina jugando. Sí. No. No manches. Tiene más de medio metro, no. Entonces no, ya vete. No, fíjate que mi abuelita que comentábamos también en el programa sí veía, ¿no? ¿Tu abuelita sí los veía? Sí, fíjate que como comentábamos el programa pasado, que nos habíamos ido a acampar, es ahí justamente en la casa de mi papá, que mi abuelita, en paz descanse, ella nos comentaba de los chaneques. Es un chaneque, pero lo contaba con tanta normalidad. Sí, son chaneques que son gente pequeñita que a veces pasa y está en tu casa. Pues con una naturalidad, como si fuera muy normal que los viera. Bueno, solo fíjate que no así me pasó. Un sueño muy extraño, muy extraño. Te platiqué en el programa acerca de fantasmas. Y un sueño muy extraño donde desperté. Yo no lo voy a contar ahorita porque es muy largo. Por aquí les dejamos la referencia para que lo escuchen en el programa donde lo contaste, exacto. Y sí me acuerdo muy bien que justamente mi gata, en el momento que logré despertar, volteé hacia, o sea, igual que tú, no sé, tenía la pared aquí al lado. Sí, claro. Nos dormimos en literas, mi mamá y yo. En literas. Ajá. ¿Tú dormías en la parte de arriba? No, yo dormí en la parte de abajo. Ok. Entonces, volteando hacia la pared, despierto, volteo hacia el otro lado y alcanzo a ver una sombra así pequeña salir, pero corriendo derecha a la raya. Y en el momento en que sale corriendo, mi gata brinca hacia la cama en actitud defensiva, viendo hacia la puerta. Algo bien extraño. Fíjate que hay una película. Digo, me acabo de despertar, o sea, pues te digo, o sea, así despiertas y puedes ver 20.000 cosas. Claro. O sea, no sé, la neta, fue lo que me pareció ver. Sí, claro. Pero lo que sí fue algo totalmente real fue la gata. La gata que se lo usó. Fíjate que hay una película, no sé si la viste, se llama El ojo de gato. Es donde un duende le roba el alma a los niños. Ajá, exactamente. Y precisamente la gente pensaba, o la familia pensaba que era el gato. Que era el gato el que se desmaya. Que se desmaya. Entonces, ya al final de la historia del ojo del gato, de esa primera historia, porque son varias historias en la misma película, y al final de esa historia se ve como el duende le está succionando el alma al niño, durmiendo, el niño está durmiendo, le está succionando el alma, y el gato es el que lo defiende, ¿no? Sí. Y lucha con el duende. Sí, es una película con una serie de cuentos cortos de Steven Spielberg. La niña era la Drew Barrymore, imagínate. Sí, ¿Te acuerdas que Drew Barrymore a su edad fue cuando hizo la de E.T.? Hizo esa también, pues ya tiene bastante. Pues hay que ponerla, creo que yo por ahí tengo esa película. Fíjate. Para poner nada más esa sección de la historia, vamos a publicar esa en la página de Facebook. Para que vean esa pequeña historia del duende.
Y al final está... Porque al final no es eso, o sea, lo que es del duende. No. Al final está ese... No más. Sí, no digas el final de exactamente. O sea, al final porque dices, ay, no, la gente no sabe que Darth Vader era el papá de Luke. Ay, cállate. Esos son secretos. Es como cuando toda la gente dice, ay, no manches, o sea, Bruno Díaz es válido. Cállate, no, su identidad secreta. Y Superman es... Cállate, no digas su identidad secreta. Y luego también fíjate que yo no sabía, esto lo acaban de encontrar, que los orcos también son considerados como duendes. Orcos. Ajá, los orcos. Pero es una mezcla de sí, dos razas mágicas. Exactamente. Eso parece que el resultado del goblin y el troll. Y por ejemplo, ¿qué vienen siendo los gnomos? Son una variedad de duendes irlandeses. Es como una subdivisión, digamos. Ajá. Pero el gnomo, o sea, el duende irlandés como lo conocemos, es el clásico barbón de traje verde, sombrero, que se la pasa emborrachándose todo el tiempo. Y el gnomo es como más mágico. Como más casero. Como más casero, ajá, y tiene como habilidades mágicas. Es justamente el que tiene el oro. El que dicen que si lo agarras, te puede conceder un deseo. Esa es como una... Es que me acuerdo, había una caricatura antes muy viejita, ¿sí? Se llamaba David el Gnomo, ¿no? Sí. Hay una caricatura que se llama David, sí, y ellos eran, por eso ahorita no recuerdo bien, pero creo que eran muy apegados a la naturaleza, algo así. Sí, por eso te decía, o sea, como de parte del bosque donde tiene el oro enterrado, escondido. Pasa como con los pitufos que mencionaba al principio Adrián, hasta donde tengo entendido y según el folclore francés son malignos, son duendes malignos. ¿Pitufino también? Sí, es la más maligna de todas. Es la que controla a los otros. Los 100 a ver, te greba para acá. Entonces, hasta donde tengo entendido son como malignos, o sea, sí son duendes negativos, por así decirlo, y se transformó en una caricatura muy rosa realmente. Sí. Sí, porque inclusive lo que dicen la semejanza con la realidad es que en realidad Gargamel es un sacerdote. Así es. Que está tratando de destruirlos. Su tío, que según ahí lo manejan como un hechicero superpoderoso. Es una entidad religiosa, creo que casi como el Papa o algo así. Algo así. Y hacen la semejanza de los pitufos con los 7 pecados capitales. Así es. ¿No? El perezoso, pues la pereza, la vanidad, la lujuria con la pitufina, goloso, la gula, la lujuria, la lujuria más bien es con la pitufina. Sí, no, y de hecho recuerdo que en la caricatura Pitufina no nació como un pitufo, la hizo Gargamel. De hecho, ¿no? Así es. Para destruirlos a los pitufos. A los pitufos. Así es. Entonces realmente pasa como eso, ¿no? Que de repente toman una situación maligna y son simbolismos. Son simbolismos exactamente que se transforman en algo. Realmente la caricatura era muy rosa, realmente. ¿Sí? Era muy rosa. Pero más bien azul. Azul. Se la pasaban pitufando. Sí. Yo sí había escuchado esa referencia, que Gargamel realmente es un sacerdote que quiere destruirlos porque los pitufos son malos. Muy bien, pues ¿cómo ves? Interesante. Yo pienso que ese tema de los duendes daría muchos programas, ¿no? Porque haciendo referencias a varias partes de este libro, hay incluso duendes que bueno, o sea, lo mismo, pueden pasar entre universos, ¿no? Entre dimensiones, y pueden controlar ciertas cosas de aquel lado y ciertas cosas de este lado. Así es. Sí. De hecho, también, si se acuerdan, hablábamos en el de Duendes de México de un trato que se hace entre una persona y el señor Chaneco. Ajá, sí. Donde lo necesita para ir a curar a uno de sus hijos. Lo ocupa para que le ayude a parir a su esposa. A su esposa. Y se lo lleva
y justamente abren un portal y se lo lleva a su mundo. A su mundo, ajá. Y le regala un chorro de cosas y no sé, oro y como de media. Cosas que de aquel lado son insignificantes. Ajá, y cuando regresa para acá, el oro que le había dado en realidad era carbón. Era carbón, sí. ¿No? O sea, como dice Humberto, se transforma en la esencia de lo que le regala. De la materia, pues sí, una transformación de materia. Hay varios casos, hay también otro por ahí, de hecho se menciona en el Supernaturalia, de un señor que estuvo, lo capturan los duendes. Sí, se lo llevan. No hablaban, solamente se reían mucho. Y lo capturan y se lo llevan. Nunca lo maltrataron, nunca le hicieron daño. Y cada vez que les hablaba se reían mucho. Andaba libre. Y en una ocasión que tiene oportunidad, se trata de escapar, pero lo alcanzan a capturar. Sí, sí. Entonces una vez que lo capturan, le limitan más, no creo que ya sí lo amarran o algo así. Y en una ocasión que lo sacan a pastar, ¿no? Lo sacan a hacer el baño, güey. Sacan a hacer el baño, ya fuera de, digamos, de la caverna, donde lo tienen capturado. El cuate ahí sí ve la oportunidad y sí se alcanza a escapar. Llega a su casa y resulta que ya pasaron como 4 o 10 años. Sí. ¿No? Ya sus hijos ya son grandes, la esposa ya lo daba por muerto. Y para el cuate fue como un mes. Ajá, sí, sí. Fuera. Sí, que fue a pasar mucho tiempo. Está Interesante. ¿Tú qué opinas de los duendes? ¿Crees que existen o no? Dinos la realidad. Pues mira, realmente yo pienso que es un folclore muy padre, pero lejos de los aluches, como que no, todo lo demás son como que historias más folclóricas, ¿no? O sea, a lo mejor sí existen, como tú bien dices, no porque no los haya visto, no existan, pero sí, la verdad sí creo que existen, pero que son imperceptibles para la mayoría de nosotros. Sí. De hecho hay un experimento que se puede hacer en esto para sí me dijiste, pero no voy a sí, para confirmar si hay o no, según esto. Cuando suceden cosas como la que pasó en casa de mamá, había cosas que se me desaparecían, ¿verdad? El dinero del monedero. A mí me pasó no, eso algo. me lo chingaba yo. No, a mí me pasó algo muy curioso, eso fue el día de ayer. Estaba yo buscando una tarjeta de crédito que tenía y yo tengo una caja fuerte, tengo guardado eso, hasta acomodadito, no soy desorganizado en esos aspectos. La necesitaba, fui a buscarla y no estaba ahí. Dije, a lo mejor la puse aquí abajito a un lado porque no la alcancé a acomodar bien, pero aquí tiene que estar. Realmente yo la desocupo y la pongo ahí, la voy a ocupar, la saco de ahí, la voy a desocupar y la vuelvo a dejar ahí. Claro. No la encontré. Saqué todo lo que traía ahí, todos los papeles, todo eso que pudieran probar. Hasta con lámpara estuve buscando, no estaba. Fui a buscarla en otro lado donde dije, a lo mejor la dejé en mi escritorio, a lo mejor está en mi cuarto, en uno de los pantalones, no. Ya de repente me empecé a desesperar y dije, a ver, ya carajo, déjenme de estar con las cosas, necesito ocupar esa cochinada. O si no me la van a regresar, ya. Díganme qué pedo, la reporto como robada y que me den otro. Pero ya, ¿dónde está esa madre? Y empecé a hablar así medio fuerte. Voy a volver a buscar en la caja fuerte. Agarro la caja fuerte, meto la mano y lo primero que agarro lo saco y era la tarjeta. Y tú dices así como que, no. Dije, aquí busqué como 10 veces, no manches, o sea, no se me pudo haber pasado así de fácil. Bueno, te la pongo todavía más. ¿Tú qué opinas de los duendes? Ya digo que sí existe. O sea, no sé si sean duendes, pero que algo existe. Pero algo de ese tipo sí existe. Algo que tiene esa conducta, ¿no? Así tal cual, por ejemplo, para los que no nos están viendo, en la mesita que tengo aquí enfrente de mí, están un par de tazas, nos estamos tomando un cafecito. Y haz de cuenta que yo ya me iba a ir a la escuela, ¿no? Y dejaba algo aquí, así tal cual como está la taza enfrente de mí. No hay nada más, o sea, no hay absolutamente nada que lo pueda tapar. Claro. Me volteaba
agarraba mis demás cosas, volteaba y la taza ya no estaba. Dices, güey, o sea, aquí estaba enfrente de mí. Claro. ¿No? ¿En qué momento, puta? Me lo eché en la bolsa, lo eché en la mochila, buscando como loco en toda la bendita casa. Hasta como dice Humberto, ¿no? Hasta empezar a mentar madres, ya hijos de la chingada, dejen lo que está ahí, ya me tengo que ir. Ya chingada, me tengo que ir, ya me tengo que ir a la escuela. Me salía de mi recámara, regresaba y lo que estaba buscando estaba exactamente en el lugar donde lo había dejado. O sea, ni siquiera que dijeras, lo encontré abajo de la cama, no. Estaba ahí donde yo lo había puesto. Hacía algo similar. Muy bien. Si no será invisible o qué, pero sí pasa, ¿no? ¿Quién sabe? Pues fíjense que ya para terminar este pequeño tema de duendes, que vamos a hacer más programas de lo mismo, porque todavía faltan muchas y muchas subdivisiones de duendes que existen en todo el planeta y en todos los países. Yo quiero hacer una recomendación, primero, más bien dos. Primero el libro de Supernaturalia, ¿no? Que es un libro bastante bueno de todas esas leyendas de entidades, porque inclusive vienen hasta recónspitas, ¿no? De Norma Muñoz Ledo. Sí, exactamente. Supernaturalia es muy buen libro. Norma Muñoz Ledo. Sí, si pueden conseguirlo, está muy bien. Y si pueden... Alfaguara. Alfaguara, está muy bien el libro. Y un cuento muy famoso llamado Rip Van Winkle, de Washington Irving, donde es una persona que es justamente capturada por duendes. Ajá, y es muy similar a lo que contaste. ¿No es el Alce? No es. De los canadienses, ¿no? No, se llama Rip Van Winkle, se llama el cuento, porque así se llama la persona que le pasó, supuestamente, y es de Washington Irving. Si pueden, por ahí en internet yo creo que lo pueden conseguir, para que lo lean, está muy muy padre. Y si no, pueden escucharlo en los cuentos de Arkham, ahí lo leí una vez. ¿Ya te lo comercial de Chavo? No, ¿por qué? Chavo. Son los patrocinadores oficiales. ¿A dónde pueden escribir? No escriban nada. Entonces no nos escriban. A Adrián no le escriban. ¿Puedes mandar saludos? Sí, a todo nuestro público, los que nos han estado siguiendo. También les voy a hacer la recomendación de que escuchen también el programa en audio. Exactamente. Vamos a publicar este programa de duendes, y los anteriores igual hay que hacer lo mismo. Hicimos lo mismo para que se pueda vincular el programa de duendes, y que también hagamos un vínculo al anterior programa que lo hicimos, creo que en el 2015, algo así, hace 2 años. Hace 2 años, sí, cumplir los años. Es el número, creo que 14 o 17, no me acuerdo muy bien, pero es Escalofrío 14, creo, y hablamos también de duendes para que lo escuchen. Pues vamos a vincularlo, ¿no? Así es, efectivamente. Pues muy bien, muchas gracias, Adrián. Solamente, más en específico, la gente que nos ha estado dejando comentarios en sí, es verdad. Alberto Velona, muchas gracias por tus comentarios, Alberto, los hemos tomado en cuenta, y gracias por tus palabras. Raúl Olivares, muchas gracias, es uno de los que más nos dejan en el comentario. Sí, Raúl Olivares. Otra persona que es seguidor también de Arkham, que es Rainy Day Wolf. Ajá, sí, Rainy, un saludo. Y Ricardo Ruiz, que son los últimos así que nos han dejado comentarios. Una disculpa si de repente nos tardamos un poco en mencionarlo, ¿no? y en contestarles. De repente se nos satura un poquito con el trabajo, pero muchas gracias a todos. Por favor, no dejen de escribirnos, de suscribirse a nuestro canal también de YouTube. Ayúdenos a difundir el programa. Si les gusta, denle like a los videos, ¿no? Así, un like, regálenlo, ¿no? Tanto en Facebook como en YouTube. La verdad es que es algo bastante padre, independientemente, ¿no? de que eso ayuda a que crezca el canal. Para mí, de manera muy personal, es muy grato, ¿no? Ver que cada vez aumentan, o tenemos un número mayor de seguidores, perdón. La verdad es que es algo muy, muy grato, a mí me da mucho gusto. Escríbanos por favor a radioscalofrio1@gmail.com. Síganos por en Facebook, facebook.com /R Escalofrío. Así es, o en el canal de YouTube Urirami, ahí nos pueden encontrar.
Ya están organizadas las listas, ahora sí. Para que no haya problema y los puedan encontrar más fácilmente. Efectivamente. De cualquier manera, por aquí les estamos dejando las los direcciones, vínculos, ¿no? Y unas etiquetitas por aquí que ya deben estar apareciendo. Así es. Aquí. En la carota de la carota de Julieta. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente semana, una excelente quincena. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.